Distribución de probabilidades. Estadística inferencial. Distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población. Su fórmula es la siguiente. H, que representa la probabilidad hipergeométrica de obtener X éxito en un grupo de elementos que se han seleccionado que es de tamaño n minúscula, si sabemos que hay k elementos que cumplen con la condición en el grupo de n mayúscula. Esto es igual al número de grupo de tamaño X que podamos construir con k elementos que cumplen con la condición que consideramos éxito, por el número del grupo de tamaño de n minúscula menos x que consideramos que podamos construir con los números de elementos de n mayúscula menos x, sobre el número de grupo de tamaño de n minúscula que podamos construir con el número de elementos de n mayúscula. Ejemplo: en una capacitación de seguridad y salud en el trabajo, asistieron 30 trabajadores de la parte obrera y 20 trabajadores de ingeniería. Si se evaluaron a 10 trabajadores al azar, calcular la probabilidad de que 3 de ellos sean trabajadores de ingeniería. Tenemos los siguientes datos. N, que es el número total de trabajadores que asistieron a la capacitación, es decir, el número total de elementos que tenemos en cuenta. En este caso tenemos que n es igual a 50. ¿Por qué? Porque tenemos la suma de 30 trabajadores obreros más los 20 trabajadores de ingeniería. De este número total de n50, vamos a escoger a 10 trabajadores que se representan en n minúscula, siendo los trabajadores que fueron evaluados al azar. K es el número total de elementos que cumplen con la condición que consideramos éxito. En este caso, que sea trabajadores de ingeniería. Entonces tenemos que K es igual a 20. N menos K es el número de elementos que no cumplen con la condición que consideramos como éxito. En este caso son los 30 trabajadores de la parte obrera. X es igual a 3. En este caso debemos determinar que 3 de los 10 trabajadores evaluados al azar sean de ingeniería. Por lo tanto, tenemos que n menos x es igual a 7, que serían el número de trabajadores de la parte obrera. Entonces, aplicamos la fórmula de distribución hipergeométrica teniendo que para tener a 3 trabajadores de ingeniería en los 10 trabajadores que se evaluaron al azar, si hay 20 trabajadores de ingeniería en las 50 personas o trabajadores que se capacitaron, es igual al número del grupo de tamaño 3 que puede formar el número 20 que corresponde a los trabajadores de ingeniería por el número del grupo de tamaño 7 con los 30 trabajadores obreros sobre el número de tamaño 10 que podamos formar con el número total de trabajadores capacitados. Esto es igual al 0,2259, es decir, que la probabilidad de que de los 10 trabajadores evaluados al azar, 3 de ellos sea de ingeniería, es del 22%. Distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias en algún suceso durante un intervalo específico. El intervalo suele ser normalmente tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Su fórmula es la siguiente. P, que representa la distribución de Poisson,
X, que puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, etc. Lambda, que representa el promedio de éxitos esperados en una unidad de tiempo. Ejemplo, una compañía cuenta con un centro asistencial en donde recibe a 3 heridos cada 3 horas. Calcular la probabilidad de A. Recibir un herido en 2 horas. B. No recibir ni un herido en 2 horas. C. Recibir menos de 2 heridos en 2 horas. A. Recibir un herido en 2 horas. Teniendo en cuenta que queremos saber la probabilidad de recibir un herido cuando en 2 horas hemos recibido 3, tenemos que E menos 3 por 3 elevado a la 1 sobre 1 factorial es igual a 0,1494, teniendo que la probabilidad de recibir un herido en 2 horas es igual al 15%. Caso B. No recibir ni un herido en 2 horas. Teniendo en cuenta que queremos hallar la probabilidad de no recibir ni un herido, sería el valor de 0 heridos cuando en 2 horas recibimos 3. Aplicamos la fórmula de Poisson teniendo en cuenta que E menos 3 por 3 elevado a la 0 sobre 0 factorial. Aquí hay que aclarar que 0 factorial siempre va a equivaler a 1. Entonces esto es igual a 0,0498. Teniendo que la probabilidad de no recibir ni un herido en 2 horas es igual al 5%. En el caso C, recibir menos de 2 heridos en 2 horas, debemos hallar la probabilidad de que X sea menor a 2 heridos, es decir, de que debemos hallar la probabilidad de recibir 0 heridos y la probabilidad de recibir a un herido. Teniendo entonces esto claro, vamos a hacer lo siguiente. La probabilidad de que X sea igual a 0 heridos más la probabilidad de que X sea igual a un herido. Sumamos estos dos resultados, que ya los hicimos en el anterior ejercicio, y tenemos que la probabilidad de recibir menos de 2 heridos en 2 horas es igual a 0,1992, es decir, al 20%. Muchas gracias.